Bienvenidos a Pacto Renovado, qué gusto que nos acompañen en un episodio más de este programa que hemos preparado para todos ustedes, de la interpretación y ahora sí que también la explicación de los versículos que encontramos en las Escrituras. Estaremos viendo el capítulo 5 de Mateo, abordando las últimas bienaventuranzas que el Señor Jesús nos mencionó. Pero antes de, ahora sí, de pasar a este tema, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Saudi, que estará nuevamente hoy con nosotros. Bienvenido, Saudi, a este espacio. Pues es un privilegio poder compartir la palabra y poder estudiar lo que el Señor tiene para nuestra vida. El Señor es tan bueno que nos permite todos los días poder alimentarnos de su palabra, y para mí es un gusto poder compartir junto contigo la palabra de Dios y que el Señor nos enseñe cosas nuevas todos los días. Seguimos leyendo el capítulo 5, en donde el Señor es claro en sus bienaventuranzas y nos enseña el Señor claramente qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo es que nos debemos de comportar. Entonces, como decimos y recalcamos en cada programa, el poder hacer práctica la palabra es vivirla, y ese es nuestro fin, el poder escudriñar la palabra, el pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo obre en nuestra vida y que podamos hacer viva esta palabra que el Señor nos dejó. Para mí es un gusto poder estar contigo en este momento, y bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestra señal. Así es, así que es momento de estudiar estas bienaventuranzas. Sin duda, algo que me agrada mucho que has comentado es hacerlo práctico, ¿verdad? Simple. Y hay cosas que muchas veces no necesitan una exégesis tan amplia, un estudio, una interpretación, o tener tanto conocimiento de las Escrituras para llevarlo a la práctica. Jesús siempre en su modelo de enseñanza fue muy práctico, ¿sí? Hay cosas que ciertamente dio a conocer y él lo recalcó y dijo: esto es un misterio, y si lo quieren conocer, pues bueno, tendrán que profundizar en lo que yo ya de antemano ya les escribí. Pues bueno, toda la Torá y todos los profetas que ya hasta el momento en que Jesús estaba presente en la tierra ya existían. Ya existía la Torá, ya existían los profetas. Lo que bueno se vino después de Jesús fue todos los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro y el Apocalipsis. Pero fue muy práctico Jesús, de tal manera que cuando está hablando aquí en las bienaventuranzas, y tal vez es un punto que no habíamos señalado, pero lo que está tratando de decir: traten de ser felices con esto que les estoy dando a conocer. Y recordemos que estas palabras principalmente van dirigidas a sus discípulos, los que estaban, porque ciertamente en ese monte donde se encontraba había mucha gente a su alrededor, y muchos lo estaban ahora sí que persiguiendo para escuchar su mensaje, el mensaje que él tenía. Y también muchos de los que estaban ahí estaban por dos razones: uno, por el alimento, porque sabían que Jesús estaba ahora sí que produciendo alimento, panes, peces y todo esto. Pues bueno, mucha gente iba por esa razón, y otros iban por querer ser sanos, ¿sí? Porque escuchaban de un Jesús que estaba haciendo milagros. Entonces había de todos los públicos ahí, pero principalmente con sus discípulos les dice: vengan aquí cerca de mí para que yo les dé estas instrucciones, este modelo, este mensaje, y sean felices con esto que les voy a enseñar. Y algo que hoy podemos ver presente es que la felicidad todas las personas la estamos buscando. Todos queremos ser felices. Y esa felicidad es la que estamos tratando de obtener, ya sea con un buen trabajo, ya sea con un buen sueldo, con una casa, con un coche. Normalmente vinculamos la felicidad con las cosas materiales y creemos que si tenemos eso, seremos completamente felices. Claro que Jesús va más allá de las cosas materiales. Va con un mensaje de: puedes tener todo y ganar el mundo y ganar el respeto y el honor de todos, pero si no tienes primeramente esa condición en tu interior
de una relación con Dios, de una percepción de Dios en tu vida y de cómo ese Dios puede ahora sí que guiarte y llevarte a un punto en el cual tú puedas sentirte plenamente satisfecho, aún si no tienes una casa, si no tienes un coche, que no es necesario para obtener esa felicidad. Por supuesto que también Él ha prometido que a la felicidad, que conforme nosotros seamos fieles, también alcanzaremos muchas cosas que serán añadidas. Él sabe nuestra necesidad y Él sabe también los planes y proyectos que tiene para nuestra vida. Habían dos tipos de personas que querían ser alimentados: los que iban a ser alimentados nada más por su carne, que eran los que iban por los peces y los panes, y quienes tenían necesidad y hambre de esa palabra que el Señor tenía para ellos. Entonces, actualmente también existe esos dos tipos de personas: los que nada más persiguen el hecho de buscar tal vez a Dios por las bendiciones, y hay quienes realmente buscan la palabra de Dios y la predican como debe de ser por la pasión que esto trae, y porque las escrituras nos llenan y nos alimentan nuestra alma, y no tanto por lo carnal, sino por el hecho de que cuando nosotros leemos las escrituras, el Señor nos trae conocimiento y nos llena y la ponemos en práctica, y eso que nos apasiona lo vivimos todos los días. Entonces eso es algo muy importante. También mencionabas hace un momento que el Señor era muy práctico. Entonces las escrituras así son. Cuando nosotros las leemos y las ponemos como Jesús las leía en ese tiempo, y las entendemos, pedimos a través de su Espíritu Santo que nos guíe, entonces es mucho más fácil comprender las escrituras. Cuando Dios nos da ciertas órdenes en las escrituras, es como tenemos que someternos a eso, porque las órdenes de Dios no están a evaluación, sino están para cumplirse. Y eso el Señor Jesús lo hizo aún siendo Hijo de Dios. Efectivamente. Y es que Dios siempre está buscando ahora sí que esa plenitud de nuestro ser, nos proporciona todo esto. Lamentablemente, como seres humanos, lo hemos ahora sí que idealizado tanto, a tal punto que hemos creado las religiones, ¿sí? Creamos las religiones en base a lo que la Escritura manda, pero realmente Jesús en ningún momento predicó religión. Él, hasta incluso cuando hace mención de Juan el Bautista, leíamos hace un momento Lucas, que vemos cómo él dice: este hombre que vivía humildemente, y decían que estaba enfermo. O sea, él se sentía satisfecho, Juan el Bautista, no por el hecho que tuviera las mejores ropas, no por el hecho que tuviera la mejor casa, no por el hecho de que tal vez tuviera grandes propiedades, sino por el hecho de que en su interior Juan el Bautista sentía que estaba cumpliendo su propósito como profeta del Señor, se sentía satisfecho. Y esa es la felicidad que puede lograr causarnos Dios en nuestras vidas. Estamos en busca de esa felicidad. Se nos ha enseñado hoy en día que la felicidad, y más a nosotros los jóvenes, se nos enseña que la felicidad está en las cosas materiales, ¿sí? Pero muy pocos, e incluso adultos, que es lo que de muchos adultos esperamos, que nos enseñen esa capacidad de ser felices. ¿Sabes qué? No con las cosas materiales, sino con el propósito que estás cumpliendo en tu vida, con lo que estás llevando a cabo. Y eso es lo que nosotros de alguna forma tenemos que ir desarrollando. Ahora todos los jóvenes que nos escuchan, y también todos los adultos que ven este programa, poder influir en las nuevas generaciones para que se nos enseñe esa capacidad de llegar a tu plenitud, no por el hecho de lo que tengas, sino por lo que vas logrando todos los días. Y es que la palabra de Dios es muy clara. Dice que ¿de qué nos serviría ganar el mundo si perdiéramos nuestra alma al final de los tiempos? Y eso es algo que debemos de tener muy claro. Y es que el Señor nos dice: ¿de qué sirve que tengas tantas cosas si al final del tiempo tu alma va a ser perdida? Todo lo que nosotros ganemos en esta tierra, todas las riquezas, todas las propiedades que nosotros tengamos, no son nada delante de Dios, porque al final, así como llegamos, así nos vamos a ir sin nada. Y es solamente nuestra alma quien va a dar cuentas al Eterno de nuestros actos. Entonces, ciertamente cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos bendice, pero nuestro corazón no está, nuestro tesoro no está en el dinero, no está en las propiedades, no está en lo que nosotros obtengamos, sino las bendiciones de Dios son añadidas a nuestra vida
por el hecho de que nosotros queremos seguir la palabra y queremos obedecerla. Entonces el Señor se encarga de darnos lo necesario, porque hay un apóstol en la palabra que decía: Señor, no me des de sobra porque me olvido de ti, ni tampoco hagas que me falta, no me hagas que me falte, porque entonces dice que me angustio y renegar de tu palabra. De ti, sí. Entonces es así como nosotros debemos de orar y pedirle al Señor. A veces una equivocación que tenemos es decir: Señor, lléname de riquezas y dame aún más. Pero cuando con lo poco que tenemos o con lo básico que el Señor nos ha dado, y cuando nos empieza a bendecir, nos olvidamos de esa promesa que nosotros le hicimos al Señor. Entonces, si en lo poco que el Señor nos da no aprendemos a ser fieles y no seguimos en su palabra, y empezamos a buscar nuestros intereses y empezamos a andar conforme al corazón de nosotros como ser humano y conforme a nuestra carne, y entonces vamos a donde queremos y malgastamos la bendición que el Señor nos dio, entonces no estamos cumpliendo la promesa. Entonces el Señor no nos puede dar más. Ahora, si nosotros buscamos de su presencia y el Señor nos bendice, aún en la pobreza o en la abundancia, siempre seguiremos firmes en la palabra de Dios, buscándole como debe de ser y buscando más que nada la intimidad delante de Él y poderle decir: Señor, haz de mí lo que quieras. Y como decimos, si el Señor va al frente de nosotros, que nos mueva a donde sea, pero si el Señor no va frente a nosotros, mejor que nos deje donde estamos, porque no somos nada si nosotros nos movemos bajo nuestros intereses, bajo lo que nosotros queremos, bajo lo que nosotros pensamos. Si no hacemos la voluntad de Dios, venimos a ser, dice la palabra, como un címbalo que nada más suena y no tiene nada de sentido, porque al final el Señor no va con nosotros. Dios siempre tiene que estar presente allí en nuestra vida. Tal vez usted no sea un hombre o una mujer perfecta, pero Dios es perfecto y no está buscando perfectos, sino está buscando ahora sí corazones que quieran conocerlo, que lo tengan presente, personas que deseen ahora sí todos los días estén en la lucha constante para ser obedientes a Él. Es lo que está buscando el Señor, es lo que está ahora sí que pidiéndonos, y con el tiempo pues nos va enseñando ahora sí qué es lo que Él quiere para nuestros días, para todos los días que nos permanezca aquí en la tierra. Bienaventurados nos dice: sé feliz con estas cosas que yo te pongo aquí, dice Jesús. Entonces, sé manso, es lo que estábamos viendo en los capítulos pasados. Sé manso, practica la justicia, sé una persona que exija la justicia. Lo comentábamos, no por el hecho de que tú creas en Dios o que te consideres cristiano, te tengas que dejar pasar todas las injusticias y no hacer nada. Es todo lo contrario, hay que pedir la justicia. Si te están cobrando de más, exiges que te cobren lo que es de acuerdo a lo que está establecido. Entonces eso es muy importante, no podemos dejar pasar esas injusticias. Lo platicábamos siempre de una manera amable, pidiendo las cosas, ¿verdad? Hay que manifestar misericordia, y la misericordia es aquello que no merecemos. Nosotros mismos hemos recibido misericordia. Entonces también nosotros tenemos que manifestar esa misericordia con nuestro prójimo, porque si a nosotros se nos fueron perdonados todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar? Y por supuesto también tener ese corazón puro. Y para tener el corazón puro es necesario quitarnos de todas las cosas que nos puedan estar ahora sí que cargando, que nos puedan estar haciendo llevarnos a una amargura, llevarnos a un sentimiento de frustración. Cuando guardamos ese resentimiento en nuestros corazones, entonces no podemos tener corazones puros. Necesitamos perdonar. Muchas veces es difícil perdonar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que muchas veces también nos critican, a aquellos que desearían verte en las condiciones más deplorables. Y a esas personas, a ese prójimo, pues nosotros tenemos que manifestar ese perdón. E incluso yo veo una cuestión del perdón muy relacionado con nuestros familiares, con nuestros padres principalmente. Yo en algún momento he compartido acerca de una situación que tuve con mi papá, acerca de mucho resentimiento con él, pero llegó en el punto en que yo necesitaba, y el mismo Espíritu Santo me hacía saber que yo no estaba bien en mi interior. Necesitaba perdonar a mi papá. Y a eso me orilló ahora sí que la palabra, y me orilló, digo, porque no es algo que naciera de mi persona. Del ser humano no nace nada bueno, absolutamente nada bueno.
Entonces es algo que la misma palabra te impulsa a decir, necesitas perdonar. Y cuando entre ese perdón en tu corazón, entonces muchas cosas pueden empezar a cambiar. Y es que cuando nosotros hablamos de que el Señor nos libera o el Señor nos deja un corazón, dice aquí, porque es una de las bienaventuranzas, donde dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que han limpiado su corazón y han dicho, está vacío para ti y para que tú puedas morar y puedas hacer de mi vida algo diferente, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, sino lo que tú quieres hacer en mi vida, y cumplir el propósito de Dios se vuelve una pasión. Entonces aquí vemos eso, cuando nosotros dejamos todo atrás, todo lo que nos hace daño, todo lo que nos impide llegar al Padre, entonces es cuando nosotros venimos a ser bienaventurados, porque dice la palabra, como uno de sus primeras bienaventuranzas es ser pobres en espíritu, los cuales nos invita el Señor para poder abrir nuestro corazón y estudiar las Escrituras y poder vivirla. Así es, y es que precisamente esa pobreza de espíritu está relacionada con la humildad, y hay que ser demasiado humildes para aceptar que estamos en un error. A veces no se tiene esa capacidad y lamentablemente, pues bueno, continuamos en esa situación. Entonces es importante, Jesús lo dijo en muchos de sus mensajes, el perdón es básico en todas las esferas de nuestra vida. Así que es momento ahora de abordar un tema también muy importante acerca de las bienaventuranzas, y es que Jesús nos invita a ser bienaventurados para aquellos pacificadores. Nos dice el versículo 5:9 de Mateo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador, bueno, de aquel individuo que practica la paz, que tiene conocimiento y que tiene razonamiento de lo que es la paz. Y es necesario ser pacificadores. Principalmente podemos relacionar que la paz es entre seres humanos, entre personas. Sí, yo debo tener paz contigo, mi hermano, y a la vez tú conmigo. Siempre hacemos esa relación, pero ¿qué tal si vamos al razonamiento de que la paz ya no es solo entre seres humanos, sino con el mismo Dios? Tú con Dios. Y ahí nace una pregunta. ¿Tú sientes que estás en paz con Dios? Y esa es una pregunta para todo nuestro auditorio. ¿Sientes que estás en paz con Dios o estás en rebeldía con Dios? Porque eso es lo opuesto a la paz, la rebeldía. Y hay un personaje que, bueno, sin duda es ahora sí que determinante para explicar este punto de la paz y la rebeldía. La paz versus rebeldía, porque la rebeldía nació con un personaje. Antes de la fundación de este mundo hubo una gran rebelión, y eso nos lo habla los profetas. Ahí el libro de Jeremías nos habla acerca de esta rebelión que hubo en los cielos, que se llevó a cabo, y ese primer personaje fue Satanás. Él se rebeló contra Dios porque en muchos pasajes podemos concluir que una de las razones de Satanás al momento de rebelarse es que quería ser más que Dios, más que su mismo creador. Y esa es una tendencia que sin duda vemos hasta el día de hoy en los seres humanos. Lo vemos y vemos cómo también esto definitivamente es un proceder de nuestro pecado. Pecado que sin duda vamos a llevar todos los días de nuestra vida. Todos los días absolutamente tenemos que ahora sí que someter, siempre van a estar ahí presentes, la rebeldía para con Dios. Y este personaje, pues bueno, sin duda va a ser el primero que va ahora sí a crear este concepto de la rebeldía, y que no va a ser el practicador de la paz. Por eso la tendencia del pecado de los seres humanos, e incluso a hacerse daños a cada uno de su prójimo le hace daño, porque no hay paz primeramente en los corazones de cada uno. Y es como lo que decíamos, la paz primero ahora tiene que nacer de nuestro interior, y esa paz es en base a la relación que vamos a tener con el Creador. Y es que aquí podemos ver que Satanás no solamente cometía un pecado de rebeldía, sino que aparte recordemos que tenía envidia aún del lugar en donde Jesús estaba, y quería sentarse, dice, en el lugar donde el mismo Dios lo había creado. Entonces vemos que el ego, la envidia, el egoísmo, el hecho de querer ser más que tu propio Dios, nos trae
pecado, porque aún las personas que se dicen tal vez ateas, dicen que Dios no existe, aún creyendo que ellos tienen la autoridad de poder eliminar a Dios de sus vidas, y cuando no tienen absolutamente nada que retar a Dios, porque fue Dios mismo quien los creó y quien lo trajo a esta tierra. Entonces no podemos negar la existencia de alguien que nos creó y que al final nosotros podemos sentir. Si estudiamos su palabra lo podemos sentir, pero regularmente, como decía un hermano hace poco, decía que nosotros no queremos enfocarnos a la palabra porque esta nos confronta, y cuando nos confronta entonces nos sentimos incómodos y ya decimos no, esto ya no es para mí. ¿Por qué? Porque no queremos ser obedientes a la palabra, porque nos cuesta someternos a la voluntad de Dios, porque queremos hacer y deshacer como nosotros queramos. Entonces, cuando no queremos comparar nuestra vida y filtrar todo lo que nosotros hacemos a través de la Escritura, entonces estamos cometiendo también pecado, porque el Señor nos dejó instrucciones claras para poderlas cumplir. Entonces, si nosotros somos obedientes, enfocaremos nuestra vida y tendremos la palabra como un espejo y un filtro hacia nosotros. Y dice la palabra que si nosotros hacemos el bien y nosotros escudriñamos sus Escrituras, entonces todas las cosas nos ayudarán a que todo nos salga bien. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a poder caminar sobre esta tierra y que el Señor pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Efectivamente, y es por eso que esa paz que requiere nuestro corazón, nuestro ser interior, primero tiene que ir dirigida hacia Dios. Necesitamos esa paz para con Dios. Por eso repito la pregunta: ¿nosotros tenemos paz para con Dios o estamos en rebeldía con Dios? Si estamos en rebeldía, pues bueno, necesitamos buscar su paz todos los días. Nos dice Hebreos capítulo 12, 14, nos dice que sigamos la paz para con todos, o sea, para con todo prójimo, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y repito el punto, la paz primero va a ser con Dios. Si tenemos paz con Dios, pues yo creo que de esa paz que obtenemos de parte de Él, de ese shalom, entonces también vamos a poder manifestar esa paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Es necesario primero, ahora sí, que tener ese punto en nuestras vidas. Por eso es que la bienaventuranza nos invita a ser pacificadores. Por el hecho de ser pacificadores, volvemos al punto de la justicia. En muchas situaciones nos vamos a encontrar también en que la paz, el hecho de ser pacificadores, no quiere decir que tengamos que someternos a todo, ¿verdad? Que el hecho de tener paz no involucra no tener problemas. Al contrario, tenemos que luchar por aquellas cosas que son justicia, que son justas, pero siempre bajo un régimen de no violencia. Los hijos de Dios, aquellos pacificadores que creen en el Señor, que han recibido esa shalom de parte de Dios, pues bueno, van a ser ahora sí que personas que van a luchar por la justicia, pero de una manera pacífica. Entonces es importante aclarar ese punto, porque de alguna manera lo que el Señor nos está invitando, y Él lo recalca, Él mismo dio a conocer, no estuvo de acuerdo con muchas cosas que en su tiempo, cuando Él estuvo en la tierra, estaban mal, ¿sí? E incluso desde los imperios que hostigaban al pueblo hasta los mismos líderes religiosos que estaban relacionados con el gobierno, y toda esa corrupción que se creó allí, que al final, bueno, fue un detonante para que Él fuera entregado, para que Él fuera sacrificado por un pueblo que no lo aceptó, un grupo de personas que no lo aceptó, y eso propició a que también muchos de sus mensajes fueran en contra de aquellas cosas que estaban mal. Y allí también nosotros como personas, vuelvo al punto, tenemos que ser de esas personas críticas, por supuesto, de dar a conocer aquello que no está bien, ¿sí? Aquello que no se está haciendo correctamente, pero siempre, como lo hemos mencionado, con esa amabilidad y ser pacificadores. La violencia no, si tú reaccionas con violencia, se produce más violencia. Eso me trae
a mi mente algo que una vez nos pasaba, y era que nos sentíamos angustiados y nos sentíamos tal vez decepcionados de algunas personas, y decíamos: Señor, pero y es que yo quiero actuar como ser humano y defenderme. Y entonces en la oración estábamos orando, y el Señor trae palabra y dice: es que yo he luchado por ti, yo he dado la cara por ti, yo he peleado tus batallas. Entonces dime si realmente quieres pelear tú tus batallas, pero te harás responsable de las consecuencias que esto traiga. Ahora, si quieres mantenerte bajo mi voluntad, vas a callar y vas a mantenerte tranquilo, porque yo soy tu Dios, quien te va a defender en todo momento. Y es ahí donde se marca la confianza hacia el Padre Eterno. Y es que ya que comentas ese punto, hermano Saudi, muchas de las situaciones en las cuales nos encontramos nos invitan a ser violentos, ¿verdad? Porque la gente es violenta, ¿sí? Las personas ahí en el mundo somos violentas, sin duda, tenemos que aceptarlo, somos violentas. Si a mí me pegan, ¿cuál es la primera reacción que voy a tener? Pues devolver el golpe, ¿verdad? Y muchos tienen una frase, ya no es uno, sino son dos, el doble, para que no lo vuelvas a hacer. Somos violentas, y Jesús sabe eso, se lo está dando a conocer a sus discípulos. Recordemos que el contexto de los discípulos es que en ese tiempo había revoluciones, por todas partes en Jerusalén, en todas partes de Israel y a sus alrededores. ¿Por qué? Porque había un imperio opresor, ¿sí? Estaban conquistados por un imperio que les exigía, ahora sí que impuestos, que les exigía la forma de gobierno, que les exigía también incluso la misma forma de adoración a sus dioses y a su devoción en la religión. Entonces, esa es la tendencia del ser humano, así somos. Por eso es que Jesús e incluso a sus discípulos le dicen: aguas, ustedes pueden caer también en esa misma situación y ser parte de esa revolución, de lo que no es pacíficamente correcto, de lo que no manifiesta a Dios. Entonces, es la misma situación que estamos viviendo hoy en día. La misma condición, no ha cambiado nada. Desde la caída de Adán, el hombre no ha cambiado en nada. Tenemos la misma condición. Jesús nos invita a ser pacificadores, aún no estando de acuerdo, por supuesto, con las situaciones. Pero vamos a seguir abordando este tema y hablando y abundando de esto en un siguiente bloque. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado. Nos encontramos abordando el capítulo 5 de Mateo, hablando de las bienaventuranzas que Jesús dio a conocer a sus discípulos y que sin duda nos hace la invitación a ser ahora sí que esas personas pacificadoras. Pacificadoras, primero tener esa paz para con Dios y después para tenerla con nuestros seres más queridos, nuestros hermanos, con nuestro prójimo, aún con aquel que es nuestro enemigo. Hablábamos en el corte, aquí entre nosotros, que ¿por qué el Señor nos pide ser justos, pero a la vez nos dice sean mansos, pero a la vez nos dice sé misericordioso, pero dice sé violento? ¿Por qué, hermano Manny? Porque nos explicabas precisamente, por supuesto, hablamos de esto tan curioso que Jesús nos da a conocer. Dice sé humilde, sé manso, pero a la vez busca la justicia. Y no importa si por buscar la justicia te van a encarcelar, si por pedir esa justicia vas a ser perseguido. Es algo que de alguna manera suena como controversial. Tú dirías, pues siento que Jesús ahí no se está entendiendo muy bien. Pero recordemos y hablamos acerca del contexto en el que vivían sus discípulos. Este mensaje primeramente está dirigido a los discípulos y Jesús conocía muy bien a sus discípulos, e incluso dentro de sus discípulos había un revolucionario, un celote que pertenecía ahora sí que a una organización que estaba en contra del Imperio Romano. Que el Imperio Romano tuviera ahora sí que autoridad sobre la forma de gobierno y también sobre la forma de la religión de la adoración que los mismos judíos ofrecían a su Dios.
Entonces Jesús conoce muy bien a sus discípulos, nos conoce muy bien también al ser humano, conoce la condición humana que tenemos, y es importante revelar esto, que Jesús dice: sean mansos y humildes, pacificadores, pero nunca dejen de buscar la justicia, porque por causa de la justicia ustedes van a ser encarcelados. Por causa de la búsqueda de la paz con Dios, ustedes van a ser llevados ante los tribunales. Por causa de buscar ahora sí que no haya corrupción en su país, en su estado o en el mundo entero, por causa de que ustedes busquen que dos hermanos siempre tengan ahora sí esa paz entre ellos, van a ser causa de persecución. Y dentro de esos tres planos es mencionar que esto va a ser el resultado. Todas las cosas buenas tienen un resultado, así como todas las cosas malas que hacemos también van a tener un resultado. Tenemos que hacernos ahora sí que responsables de eso. Y por causa de la justicia, el resultado va a ser que el mundo, el sistema, va a llevarte ante el tribunal, va a llevarte a la cárcel, porque tú no estás de acuerdo con el sistema, no estás de acuerdo con la corrupción, no estás de acuerdo con la injusticia. Entonces vas a ser también uno de las personas que va a tener que sufrir este mal, porque como lo hemos dicho antes, el mundo está gobernado por el maligno, y muchos de los que están gobernados por el maligno, pues bueno, tienen su proceder y no están de acuerdo con aquellos que practican la justicia. Quiero leerte un comentario acerca de esto. Dice: si tenemos hambre y sed de justicia, y la pregunta aquí para nuestro público es: ¿quién no tiene hambre y sed de justicia? Todos en algún momento hemos vivido una situación de injusticia. Tal vez desde el cobro del transporte público, en el cual muchas veces no estamos de acuerdo, hasta posiblemente haber sido encarcelado sin haber hecho ningún delito. Conocemos hoy en nuestro país que hay muchas personas que están peleando por la justicia social y que han sido encarceladas lamentablemente, que no han hecho ni un delito más que pedir justicia. Ya tienen su recompensa, ellos tendrán su recompensa. También aquellos que han sido los responsables de poner a esas personas que no han cometido ninguna falta, también ya tienen su recompensa. Llegará el momento en que también serán juzgados por esos actos. Así como las cosas buenas siempre son pasadas por un filtro, siempre son tomadas en cuenta por Dios, también todas las prácticas incorrectas que hagamos lo harán. Todo lo incorrecto y lo bueno será juzgado delante del Creador. Y es por eso que decíamos en el capítulo anterior que muchas veces la mansedumbre es enseñada de una manera incorrecta, porque nos enseñan a mantenernos tal vez sin poder hablar o sin poder decir o expresar lo que nosotros queremos. Sin embargo, el Señor nos dice que pidamos justicia en algunas ocasiones, y cuando nosotros pedimos justicia es lo que menciona la palabra de Dios. Y decías tú hace un momento que como las personas no viven la palabra y no tienen la palabra como su reglamento principal, es por eso que existe corrupción y que existe la mentira del hombre y que quiere engañar a los demás. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, exigimos justicia, y es por eso dice que el mundo entero tal vez esté contra nosotros y tengamos represalias después. Sin embargo, dice que no nos cansemos de pedir y de hacer justicia, porque para que nosotros podamos pedir justicia, nosotros tenemos que practicar la justicia. De la justicia. Y es por eso que veíamos la bienaventuranza anterior, donde decía que también debemos de ser misericordiosos, y cuando nosotros tenemos misericordia y somos justos con los demás, entonces Dios aplicará esa justicia y esa misericordia en nuestras vidas. Así es, efectivamente. Y por causa, dice, de la justicia vamos a padecer persecución, por causa de la búsqueda del reino de los cielos, del reino del Creador, también vamos a tener persecución. Necesitamos pagar cierto precio por la justicia que buscamos. Necesitamos pagar ese precio por obtener esa justicia para con Dios, esa paz con Dios, y esa paz también que buscamos con nuestro prójimo, y esa justicia que buscamos todos los días. Se necesita pagar un precio. Necesitamos estar conscientes de eso. Ciertamente ahorita en esta búsqueda del reino
no hay una persecución, vamos a decir, tan grave hasta este punto. Se nos da la facilidad hoy en día en nuestro país de poder dar a conocer a Dios, de compartir nuestra fe, de poder ahora sí que proclamar a un Dios de la Biblia, que es Yahweh, que es Yeshua, que es Jesús. Bueno, se le puede dar el nombre de acuerdo al idioma que cada uno hable, pero por causa de esa búsqueda llegará un momento en que este mismo sistema corrupto, este mismo sistema del maligno, este mal que se ha plagado, buscará también perseguir a estos justos. Ya no solo aquellos que están buscando una justicia social, sino aquellos que están buscando una justicia y una relación para con Dios. Entonces, esto es clave, sin duda, para nuestros días. Hoy los jóvenes, nosotros los jóvenes, y quiero pedir también una disculpa si en algún momento hacemos un comentario que pueda incomodarles. No es la intención, pero es lo que nosotros de alguna forma estamos percibiendo que la Escritura nos está llamando, y principalmente a esta generación. Leí hace poco un artículo que decía: hoy los jóvenes, y específicamente se dirigía a los millennials, hablaba acerca de los millennials y decía: los millennials son unos flojos, los millennials no buscan más que el hacer nada, los millennials no se preocupan por su sociedad. Y entonces al leer ese artículo me encuentro con un video que habla acerca de cómo los jóvenes hoy en día es la generación que se está involucrando más en estas cuestiones, ¿sí? Y esto lo hace, un periodista hablando acerca de todos los males de esta generación, de un medio español. Pero este video da a conocer cómo los jóvenes de hoy en día se están involucrando cada vez más en situaciones sociales, están siendo personas más caritativas, que se están preocupando por el prójimo, pero que también están en la búsqueda de Dios. El ateísmo parece que hoy en día está desapareciendo completamente. Hay más jóvenes hoy en día que están creyendo en Dios. Tal vez no como la religión quiere que lo percibamos, ¿sí? Pero están creyendo en un Dios, que hay un creador, que hay un ser por encima de nosotros. Entonces, eso es importante, es básico, porque sin duda las personas que tengan a Dios presente en su vida y busquen cada día esa relación con Él y reconocer lo que Él está por encima de todas las cosas y agradecerle, va a traer un bien a la vida de esas personas, pero también va a traer un bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque ese Dios nos va a invitar cada día a que practiquemos la justicia, a que seamos justos. Ya también ahora hay que reubicar que la justicia se tiene que exigir, ¿sí? Por eso los siguientes pasajes de Jesús van a ser claves cuando Él va a decir: bienaventurados sois, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 también nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí es clave, porque ahí, muchas de las personas van a utilizar el falso testimonio, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta para desprestigiar a las personas que están en la práctica y en la búsqueda de la justicia. También dice: regocijaos y exaltad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y algo que nosotros podemos decir es que hay una parte donde dice que la verdad os hará libres. Entonces, la verdad nos hace libres en todos los aspectos: en el aspecto espiritual, en el aspecto social, en el aspecto de conocimiento. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, al conocimiento de nuestras leyes, al conocimiento de lo que es agradable a Dios, y eso lo aplicamos también en nuestra vida secular, de conocer nuestras leyes, nuestros derechos, también podemos defender lo que por norma nos corresponde. Entonces la verdad nos hace libres, y es como decías hace un momento: hoy por hoy los jóvenes están preocupando por entrar a esos círculos sociales en donde antes era un tabú entrar y decían: no me interesa, no quiero. Pero hoy se están llenando de conocimiento y sabiendo de la ley de Dios,
de los estatutos de Dios, pero también del conocimiento de nuestras leyes constitucionales y de lo que nos toca luchar como jóvenes. Entonces, hoy por hoy podemos decir que la palabra se hace también viva, en donde dice que la verdad os hará libres. Y cuando la ley se cumple, entonces empieza a caminar todo correctamente. Cuando priorizamos a Dios ante todo, en el lugar en donde estemos, las cosas comienzan a salir bien. Dice una parte de la Escritura que cuando gobierna el justo, dice que el pueblo se regocija. Entonces, cuando nosotros tenemos la ley de Dios ante cualquier cosa y caminamos conforme a lo que Él quiere, entonces no solamente los beneficios vendrán para nosotros, sino para todos los que nos rodean, porque caminamos en rectitud, en verdad. Y cuando caminamos bajo la ley de Dios y bajo la ley que está establecida, todas las cosas son buenas para nosotros, para las personas que nos rodean, y aún los demás querrán copiar la forma en que nosotros impartimos ley o en que nosotros trabajamos. Y aún cuando nos guiamos en la palabra de Dios, entonces demostramos que realmente estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios quiere, y es entonces cuando vemos los cambios verdaderos. Así es, y sin duda es el momento, yo creo, ahora sí, de llevar a cabo este bien, llevar a cabo esta ideología, este mensaje del mismo Jesús. Sin duda, Él siempre va a priorizar, Jesús va a priorizar no lo terrenal, sino lo celestial. Podemos tomar también nosotros de este mensaje, primeramente aquello celestial, aquello que no es corrupto, que está en un plano espiritual, en un plano que todavía tal vez no alcanzamos a comprender del todo, de hecho no lo comprendemos del todo, pero que existe, que está allí. Y Jesús nos hace esa invitación. Yeshua está ahora sí que haciendo del conocimiento de sus discípulos estas palabras, y que también sean sabios, que también sean personas de razonamiento. ¿Por qué no ser personas también críticas? De que no podemos creerlo todo, ¿sí? No podemos creerlo todo. Tú lo has comentado hace un momento. La verdad te hace libre. Y en todo aspecto donde apliquemos la verdad, nos hace libres. En todos los aspectos, en todos los planos o esferas de nuestra vida, cuando se aplica la verdad, nos hace totalmente libres. Incluso cuando tú mismo aceptas la verdad en tu vida, quién eres, qué cualidades tienes, qué limitaciones tienes también, y cuáles son los errores en tu vida. Cuando entonces llegamos a esa plenitud, somos verdaderamente libres. Cuando la palabra acciona ahora en nosotros también esa verdad, somos completamente libres. Jesús sabía definitivamente, como Dios manifestado, sabía nuestra condición, sabía que estas palabras que estaba dejando en este libro iban a pasar a las siguientes generaciones e iban a causar un cambio. Hubo grandes revolucionarios en nuestra historia, en la historia de la humanidad y también en nuestro país, que tomaron valor de las palabras del Maestro, de las palabras de Yeshua. Por eso muchos dicen que uno de los primeros revolucionarios, viéndolo desde un punto social, fue Jesús. Fue Jesús, porque sin duda cambió, y hasta el día de hoy sus palabras siguen retumbando en todos los confines de la tierra. Sigue siendo ahora sí que palabras de inspiración y motivación para otras personas, para no conformarse, para no vivir en la ignorancia, sino buscar esa verdad. Y esa verdad solo se puede encontrar con Dios. ¿Y por qué decíamos hace un momento que nosotros tenemos que ser congruentes y tenemos que practicar la palabra? Porque aún en lo social nosotros debemos de comportarnos conforme a la palabra y comportarnos con rectitud y con verdad. Y esto nos lleva al siguiente versículo donde dice: porque vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, cuando nosotros en el lugar en donde estemos, debemos de reflejar el amor, la verdad y la rectitud de la palabra. Dice aquí que porque si nosotros nos contaminamos con este mundo y entonces nos contaminamos con la corrupción de este mundo y no caminamos en verdad y en justicia, el Señor también nos pedirá cuentas acerca de nuestras actitudes. Es por eso que decía hace un momento que en el lugar en donde estemos tenemos que reflejar la palabra viva en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Efectivamente, y los siguientes versículos, ya que has tocado el punto de acerca de cómo hace esta comparación Jesús de la sal con el ser humano, también habla acerca de la luz. Él mismo dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad que está sentado sobre un monte no puede esconderse. Luego también hace la analogía con la lámpara, que una lámpara no se pone debajo del almud, o sea, debajo del escritorio, debajo de la mesa, sino se pone encima. Se pone encima para que alumbre todo el cuarto, para que alumbre toda la habitación, y así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. O sea que definitivamente hace en sus primeros versículos Jesús ahí en las bienaventuranzas, que todo esto, si se lleva a la práctica, si lo consideramos en nuestras vidas, bueno, va a tener como resultado esto. Por eso dice, no se puede quedar en el olvido esto que tú hagas, esto que tú lleves a cabo, ahora sí, esta relación con tu Creador y esta relación que tengas con todos los que están a tu alrededor. Esto tiene que alumbrar, esto tiene que darse a conocer. Si no está siendo así, entonces hagamos un stop para ver en dónde estamos parados. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? Y es que aquí la palabra nos menciona que nosotros debemos de ser luz. Hablamos de que debemos de ser luz donde vayamos, y cuando nosotros actuemos en rectitud y van a preguntar, pero ¿por qué Él es diferente? ¿Por qué Él no hace lo que nosotros hacemos? ¿Por qué Él habla de diferente manera? ¿Por qué Él actúa de diferente manera? ¿Por qué no se une a nuestros pensamientos? ¿O por qué no se une a lo que nosotros pensamos? Es porque el Señor hace diferencia de sus hijos. Dice que vienen a ser luz, vienen a ser sal. Y dice que vosotros sois la luz que está sobre un monte, el cual no se puede esconder. Si nosotros traemos la luz de la palabra, no podemos escondernos, porque la luz viene a alumbrar en medio de la oscuridad. Leía el testimonio de un hombre que decía, alcancé todo en mi vida, todos los mayores éxitos, los premios, el reconocimiento de la gente, coche, casa, todo, viajé por el mundo infinidad de veces, conocí la gran mayoría de todos los países en este planeta. Y llegó un punto en mi vida en el cual me encontré en una crisis de identidad. Me encontré en una crisis de que no era feliz. No había encontrado, aún con todo eso, la felicidad plena. ¿Qué pasó? Se preguntaba él, ¿qué pasó? Si lo tengo todo, hasta el día de hoy. Tengo una maravillosa familia, tengo una esposa que me ama, pero aún con eso estoy en una crisis ahorita de identidad, en una crisis de felicidad, porque no siento ser felizmente. A lo que él concluye, llegó el punto en el cual tenía que considerar que necesitaba una relación con Dios, que necesitaba tomar en cuenta el plano espiritual en mi vida. Tenía que hacer un análisis de mi vida espiritual y de saber cómo me encuentro, cómo me siento y qué es lo que me hacía falta. Concluye él, necesitaba una fe en un Creador, en un Dios que mueve todas las cosas, que está a cargo de todas las cosas que existen en este planeta. Y entonces concluye en su testimonio, lo encontré y hoy estoy plenamente feliz de haber encontrado a Dios en mi vida. Y hoy siento que estoy plenamente completo con todo lo que Él ya me dio, pero también ahora con el hecho de haberlo conocido y de haberlo ahora sí que dado ese espacio en mi vida y en mi corazón y en todos los días. Y eso es lo que nosotros no pensamos como seres humanos. A veces estamos tan aferrados en obtener cosas materiales o obtener cosas que nos llenen el ego, la vanidad. Sin embargo, si nos sentamos a pensar
de las bendiciones que Dios nos da vida, nos da salud, nos da una familia, nos da alguien que esté a nuestro lado, personas que nos escuchen, personas que están a nuestro lado cuando más lo necesitamos, el Señor que siempre está a nuestro lado confortando nuestra vida y diciéndote, ¿por qué te quejas tanto si todas las bendiciones las tienes tan cerca? Y a eso nos llama también el Señor, a poder reflexionar. A veces ponemos nuestro tesoro en las riquezas, sin embargo, lo que nosotros tenemos alrededor son bendiciones grandes que sin merecerlas, en su infinita misericordia, Dios nos los regala. Efectivamente, precisamente ahorita tocando esos regalos que Dios nos da y que nos permite, hablando de esta plenitud, de estas bienaventuranzas en nuestra vida que podemos adquirir, que podemos conocer a través de esa relación con Dios y de no mirar lo material como lo más importante. Ayer festejábamos el Día del Padre. Ayer, pues bueno, mucha gente se dio cita para llevar a sus papás al restaurante, llevarlo a comer, a pasar el tiempo con él. Sin duda, personajes que son fundamentales en nuestro crecimiento, personajes que son ejemplo para nosotros, muchas ocasiones las personas de las cuales recibimos los primeros consejos, que son nuestros ideales, nuestros héroes, las personas que consideramos que han dado todo para darnos lo mejor. Y en esta relación del Día del Padre, pues bueno, en mi casa tuvimos una convivencia con mi papá y con todos los que son padres, y yo decía, ¿por qué cambiaría todo esto? Este momento tan especial de estar, no tenemos un gran banquete, no estamos en el restaurante más lujoso de Cancún, pero estamos en este tiempo expresando lo que sentimos por esa persona tan importante y lo que esa persona piensa de nosotros. Y estamos en este vínculo de familia. ¿Qué hay mejor que esto? Yo me preguntaba, ¿qué hay mejor? Tal vez un coche, una casa, estar en el mejor restaurante, estar en un país de primer mundo. ¿Qué hay mejor que esto? Llego a la conclusión que no hay nada mejor. Y con eso poco que tenemos, con eso que el Señor nos ha permitido y con eso que el Señor nos da, podemos encontrar la felicidad en ello. Y es que podemos decir, como decías hace un momento, vemos las bendiciones de Dios y lo que Dios nos ha regalado, una familia, un padre, hermanos, lo que Dios nos ha dado es sin merecerlo. Ahora, de nada serviría tener tantas riquezas y estar solo. Dios nos ha regalado tantas cosas que a veces ponemos nuestro corazón siempre en las riquezas, pero el Señor nos llama siempre, como decías tú. ¿Cómo pagaría tal vez todo esto que tengo? Así es. ¿Con qué lo cambiaría? Con nada, porque estos son momentos que valen la pena, que Dios te ha permitido tener y que Dios te dice, mira, este es mi regalo verdadero para ti, es lo que puedes sentir, es lo que puedes tocar, es la cercanía de aquellos que te aman. Entonces, no es tanto la riqueza, sino con quién compartes lo poco o lo mucho que Dios te ha regalado. Efectivamente, y ese es el concepto que tenemos que ahora sí reivindicar en nuestras vidas, y principalmente nosotros los jóvenes tenemos que reivindicarlos, porque bueno, la publicidad, la mercadotecnia, todos los medios nos hacen creer algo distorsionado. Jesús sabe qué es lo que realmente nos hace felices, sabe de qué manera podemos ser plenos. Por eso estas bienaventuranzas que son fundamentales para llegar al reino, esta constitución que Él dejó, pero también para que cada uno de nosotros pueda encontrar, ahora sí, primero su relación con Dios y después una relación sana con su prójimo, y ver en esas cosas, tal vez para nosotros pequeñas, encontrar la gran felicidad que Dios preparó de antemano desde el inicio de la creación. Él sabía que todo esto de alguna forma iba a suceder, que íbamos a llegar a este punto de nuestras vidas, y Él es tan infinito que no podemos dudar de su existencia. Pues finalizamos, hermano Saudi, con este estudio de las bienaventuranzas. Tu conclusión ahora sí con respecto a este tema es fundamental y me gustaría que la compartieras. Creo que
Como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Confía en la voluntad perfecta de Dios y deja que Él pelee tus batallas. Esa es mi conclusión del día de hoy. Pues ahora sí que con esto finalizamos este capítulo 5, las bienaventuranzas. También hemos visto acerca de cómo es la influencia de todos aquellos que toman en cuenta estas bienaventuranzas. Los invitamos a que sigan con esta transmisión de Veracidad Channel, que sigan disfrutando de toda la programación que tenemos para ustedes, y también recuerden visitar nuestro sitio web www.veracidadchannel.com. Ahí está nuestra transmisión las 24 horas del día. Que Dios los bendiga.